Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy con un tema tan lindo, tan importante, queridos niños. No hay que quedarse en el fracaso. No quedarse en el fracaso. Estuvimos reflexionando anteriormente y aprendiendo nuestra catequesis que tantas veces también nosotros fracasamos en la vida. No siempre nos va todo bien. Jesús, que había predicado el reino de Dios, que se había donado totalmente, sin embargo, queridos chicos, también termina en la cruz como un fracaso total, queridos chicos. Pero hoy nuestro tema, querida Melissa, queridos niños, no hay que quedarse en el fracaso. No quedarse jamás en el fracaso. Y para eso vamos a escuchar desde la Biblia lo que nos dice Jesús. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras amiguitas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente le escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que un carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y así nosotros tenemos la fuerza necesaria para no quedarnos nunca en el fracaso, nunca en la muerte, sino que mirando siempre hacia la resurrección. Nosotros vamos a volver enseguida. Estén atentos, tengan su cuadernito y su Biblia, porque seguimos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Del pecado de la ingratitud y por los dones que han recibido, alaben al Señor. Eres fuerte, santo, Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres belleza, suavidad, fortaleza, protección y refugio. Tú eres nuestra fe, tú eres toda nuestra dulzura. Vuelen por los cielos y anuncien por todas partes.
la omnipotencia y la bondad de nuestro Salvador Jesucristo. Es un milagro, Sí. lo que hemos visto. Sí, Es un milagro. Ten piedad de nosotros, pecadores. Perdónanos si no hemos escuchado tu palabra. Tú eres santo, Señor. Has venido para salvarnos. No entienden. No soy yo a quien deben buscar. Confiesen sus pecados y adoren a Jesús crucificado. Solo de esa forma podrán salvarse. Francisco, tú eres santo. Nosotros queremos ir contigo a donde vayas. Sí, Francisco, sálvanos, te lo ruego, sálvanos de nuestros pecados. ¿No entienden, pecadores? No soy yo su salvador, es Jesús aquel que salva. Arrepiéntanse de sus pecados y espérenlo. Él vendrá y ustedes irán con él si lo quieren. Él vendrá a buscarlos porque él los ama. ¡Oh! ¡Excelente! Saltas en verdad como un grillo, hermano. Soy un acróbata y voy por el mundo con mi patrón. Quiero saber de ustedes que son frailes y hablan con el buen Dios y también para mí que soy un acróbata hay un lugar en el paraíso. Bueno, eso depende. ¿Y de qué depende? Dímelo, quiero saberlo, por favor. Depende de aquello que tú hagas con tu vida. Ah, ¿sí? ¿Y entonces qué debería hacer para ir al reino de los cielos? Es fácil, todo lo que debes hacer ya ha sido escrito. ¿Y dónde está escrito? En el Evangelio del Señor. Qué lástima, yo no sé leer. No te preocupes, yo te diré lo que está escrito. Si quieres entrar en el reino de los cielos, debes dejar a tu padre y a tu madre. Debes dar lo que tienes para los pobres, a los leprosos, a todos los que tienen hambre. Bien, es un hecho. Yo soy huérfano de padre y de madre y no poseo nada. Solo divierto a la gente. Hay una cosa que tú tienes. ¿Ah? Tu corazón, querido hermano. Sí, eso lo tengo. Si quieres entrar en el reino de los santos, deja a tu patrón y ven a nuestro convento. Es allí donde empieza el camino hacia el paraíso. Está bien, lo pensaré. Y luego vendré a buscarte, Francisco. Adiós. El Señor es mi pastor, por eso nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, aguas tranquilas me conduce, me consuela, me guía por el camino justo. Por amor de su nombre, en un valle oscuro no temo algún mal, porque tú estás conmigo, porque tu bastón me da seguridad. Frente a mí preparas una mesa bajo los ojos de mis enemigos, unges con aceite mi cabeza. Es maravilloso recitar juntos los salmos. Podríamos hacerlo siempre. Que podemos. Podríamos hacerlo juntos con los hermanos. O entre nosotras como hermanas.
Muy bien, eres muy bueno, hermano. Pero es algo de lo que tengo que separarme. ¿Debo orar como los demás? El Señor está alegre con tu sacrificio, pero estoy seguro que estará aún más alegre de tu obediencia. Por eso te ordeno que cada tarde y hasta que tengas mucha fuerza, por santa obediencia hagas tus saltos. ¿Hablas en serio? Hablo en serio, por santa obediencia, recuérdalo. Ese día María le dijo al ángel: sea hecha la voluntad de Dios. Los ángeles todavía vienen a nosotros a buscarnos a través de nuestros pensamientos y nos sugieren las cosas buenas que debemos hacer. Los demonios, en cambio, son los que nos sugieren las cosas malas. Debemos rechazar sus tentaciones y escuchar a los ángeles, y a las propuestas de los ángeles debemos responder. Sea hecha tu voluntad, Señor Jesús. Sea hecha tu voluntad, Señor Jesús. Dónanos tu paz, Señor. Dónanos tu paz, Señor. Te desataste, pero sé a dónde fuiste. Vine a rogarte, Señor, para pedirte que perdones a todos mis frailes. Perdona a los más perezosos y también a aquellos que aman el dinero, no obstante hayan hecho voto de pobreza. Perdónanos a todos, Señor, ámanos. Te recomiendo al hermano Maceo porque es bueno y fuerte y me alivia de muchas penas. Te recomiendo al hermano Silvestre, haz que se quede con nosotros porque él es un santo maestro. Además te recomiendo a ese joven acróbata que hoy se unió a nosotros como novicio. Es solo un joven y yo quisiera ayudarlo a volverse un buen hermano. Es una persona muy noble y con un gran corazón. Te lo prometo, Francisco. Ese joven será un buen hermano. Tú eres mi luz, Señor, iluminas mi tiniebla. Tú eres mi luz, Señor, eres tú, Señor, quien ilumina mi tiniebla y me proteges. Contigo puedo afrontar un batallón de enemigos. Contigo puedo afrontar un batallón de enemigos. Con mi Dios puedo lanzarme contra las murallas. Con mi Dios puedo lanzarme contra las murallas.
Tu vía, Señor, es perfecta, tu palabra no tiene error. Tu vía, Señor, es perfecta, tu palabra no tiene error. Tú eres el escudo de aquellos que se refugian en ti, Señor. Tú eres el escudo de aquellos que se refugian en ti, Señor. ¿Quién es? Francisco. Aquí estoy, Clara. Ayer en la tarde me dijiste que querías hablarme en presencia de tu madre. Sí, quería que mi madre estuviera. Bueno, aquí estoy. Tu madre y yo te escuchamos, Clara. Me da miedo decirlo frente a ella. No lo habrás hecho venir aquí para callar. Adelante, hija, habla. Tienes razón, madre. Debo encontrar el valor para decir lo que quiero. Mis compañeras y yo queremos ser tus frailes pobres y siervas de Jesús. Es una decisión muy difícil, Clara, pero si lo desean de verdad, yo no puedo hacer otra cosa que acogerlas entre nosotros con gran alegría. No. Eres un hombre cruel, Francisco. Como todos tus frailes, esos locos pobres y sucios que te siguen. No he criado a Clara para que vaya a encerrarse en un convento. ¿Quieres que ella también se vuelva pobre y sucia como tus frailes? ¿Es eso lo que quieres? Te ruego, Francisco, dile que no aceptes lo que te pide mi hija adorada. Déjala conmigo. Todavía es una niña. ¿No la ves? Te ruego. Deberías estar feliz. El llamado del Señor es un gran don. Pero yo ese don no lo quiero, no lo quiero. Ahora sufres mucho, mujer, pero verás que después entenderás que has sido afortunada y estarás feliz y gozarás porque tu casa ha sido visitada por el Señor. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, seguimos con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en este día con un tema demasiado importante para cada uno de nosotros. No hay que quedarse en el fracaso. Nunca, nunca, queridos niños, quedarse en el fracaso. Siempre tenemos que procurar salir adelante a pesar de que algunas veces podemos fracasar en la vida, queridos niños. Tenemos que estar preparados para luchar y no quedarnos en el fracaso. Escuchemos qué nos enseña Jesús sobre la fuerza para salir del fracaso. Hoy en día vemos cómo muchos compañeros que eran buenos alumnos, luego de un fracaso en los exámenes, parecen no poder recuperarse y comienzan a bajar su rendimiento. No se recuperan. A los discípulos de Jesús les pudo pasar lo mismo luego de su muerte. Sin embargo,
De manera inesperada, este grupo de discípulos que había seguido a Jesús desde los primeros días no se sienten derrotados ni llegan a disolverse. No se sienten derrotados ni por eso tiran la toalla, queridos chicos, y dicen ya no queremos saber más nada porque hemos fracasado, porque ya no podemos vencer a nada. No, queridos chicos, a pesar del fracaso, dice que ellos continúan, no se disuelven, no se disgregan. No es que cada uno ya se va a su casa y dice ya no podemos más. Vamos a seguir escuchando esta catequesis que nos deja hoy Jesús. Los discípulos hacen todo lo contrario al fracaso. Al poco tiempo, Dios les infunde el Espíritu Santo y aparecen llenos de vitalidad y audacia. Anuncian sin miedo alguno la buena nueva, comienzan a crecer y extenderse primero en Jerusalén y luego por todo el mundo romano. En síntesis, no se quedan en el fracaso. ¿Dónde está la raíz de este cambio tan profundo? Qué lindo, queridos niños, y por eso nos preguntamos, ¿dónde está la raíz para que ellos tengan la fuerza suficiente de no quedarse en el fracaso? Todo lo contrario, dice que hacen los discípulos una vez que están ahí con ese sentimiento y con ese dolor. Comienza, queridos chicos, ellos a pensar y a repensar, pero luego se lanzan y comienzan a predicar y comienzan a anunciar el reino de Dios. La pregunta vuelve para nosotros. ¿Qué es lo que a ellos les ha empujado para no quedarse en el fracaso? Los apóstoles desconfiados y siempre alertas para no dejarse engañar, creen con firmeza que Jesús, el que ellos habían visto muerto, ha resucitado y sienten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. La presencia del Espíritu Santo que les hace entender que no termina en la muerte, no termina en el fracaso. Es la fuerza, es la gracia de Dios, queridos chicos, que nos empuja para que podamos vencer todo lo que es negativo. Y eso es lo que hoy también pedimos para cada uno de nosotros, queridos niños. Nunca dejarse vencer por el fracaso, nunca tirar la toalla, como los discípulos, y sobre todo como Jesús, porque es la resurrección, el fruto de ese empeño, al no quedarnos en el fracaso. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día en que nosotros reflexionamos desde la carta que le escribe San Pablo a Timoteo, a este joven. Es la primera carta y estamos en el capítulo 6, del versículo 2 al 12. Tú practica la justicia, le dice Pablo a Timoteo, ante una realidad no tan fácil para un joven que lleva al frente una comunidad. Pablo verdaderamente era pionero en este sentido, ¿verdad? Y también él se lanzaba sin miedo, ¿verdad? Llegaba entonces con tanto coraje y le ponía a un joven que pueda dirigir toda una comunidad cristiana que estaba iniciando. Y por eso le dice, tú, Timoteo, anila que llegue, ponete al frente. Lo importante es que practiques la justicia. Eso es lo ideal, eso es lo fundamental. Y después lo demás se dará por añadidura. Querido hermano, esto es lo que debes de enseñar y recomendar. Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a una enseñanza religiosa es un vanidoso que no entiende nada, un enfermo de disputas y controversias de palabras. Oye, Pablo, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Que le dice aquí a Timoteo, no tengas miedo, Timoteo, sos joven. Pero aquí lo importante es que tienes que atiénete a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Si vos le predicás a Jesucristo, ¿qué es lo que a vos te va a asustar?
Porque dere ina peta peponare, ayema, reguatare ina peta peponare. A pepe ñande yara la oíno en 10, ciertamente que nadie te puede reclamar nada. Y si te reclaman, le están reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque justamente vos estás haciendo, procurando y diciendo lo que el Señor está queriendo comunicar a su pueblo. Y entonces por eso le dice, el que predica simplemente una cosa humana, suya o una peñacame, entonces es un vanidoso que no entiende nada. Un enfermo de disputas y controversias de palabras. Queridos hermanos, ya en una peñan de yarañe, ya es una peñan de yaras y se añande, anila ya es cala ñande ya sea justamente buscando nuestros propios intereses. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y en el día de hoy, con un tema muy importante, queridos niños. No hay que quedarse en el fracaso. Jamás, queridos niños, quedarse en el fracaso. Por eso ahora les haré algunas preguntitas, a ver cómo andamos con nuestras respuestas. Llegamos entonces a esta sección, queridos niños, en que nosotros tenemos que escribir algo, poner por escrito las preguntas y sobre todo dar una linda respuesta. Primera pregunta. Los discípulos, a pesar de la muerte de Jesús, ¿cómo se sienten? ¿En qué quedan, queridos chicos? A pesar de la muerte inesperada de Jesús, los discípulos no se sienten derrotados ni se disuelven. Muy bien, no se disuelven, queridos niños. No es que cada uno dice, yo me voy a mi casa, ya no quiero saber más nada, Jesús se murió. No se sienten derrotados, queridos niños, a pesar de que fue así una muerte tan inesperada. Ellos que estaban confiando plenamente en el Mesías. Vamos a nuestra segunda preguntita, queridos niños. ¿Cómo aparecen, queridos niños, los discípulos con la presencia que ahora reciben del Espíritu Santo en sus vidas? Cuando reciben el Espíritu Santo, los discípulos aparecen llenos de audacia y vitalidad. Anuncian el Evangelio. Qué lindo es esto, queridos niños. Con nueva vitalidad, nuevo esfuerzo, nueva lucha, no se quedan en el fracaso. Recuerden que el tema del día de hoy, queridos niños, es... No hay que quedarse en el fracaso. No debemos quedarnos en el fracaso. Y es lo que pasa con los discípulos. Por esa fuerza del Espíritu Santo comienzan a anunciar la buena nueva de Jesús con vitalidad, con audacia, queridos chicos. Y ahora la tercera preguntita. ¿Por qué, queridos chicos, los discípulos se entusiasman en anunciar a Jesús y no caen en el fracaso? Los discípulos anuncian a Jesús porque creen que ha resucitado y sienten la presencia de su Espíritu en sus vidas. Sienten, queridos chicos, la presencia de su Espíritu verdaderamente en la propia vida. Es lo que nosotros también tenemos que sentir, queridos niños, que Jesús ha resucitado, que Jesús está en nuestra vida y esto es lo que nos mueve también a nosotros para hacer las cosas de buena manera, hacer las cosas como Dios lo quiere. Vamos a agradecer a Jesucito, vamos a rezar esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.